considera que la persona con discapacidad es un ser cuya vida no merece la pena ser vivida. Trato de niños y niñas con discapacidad. Platón consideraba eliminar a los débiles y a los deficientes. Se había creado la costumbre de eliminar a las niñas y niños con discapacidades congénitas por razones prácticas, ya que criar a tales niños era económicamente pesado. Surge así la ley de las 12 tablas. Esta instruía a las familias a matar rápidamente a un niño recién nacido deforme. Medios de subsistencia. Las personas con discapacidad eran tratadas como objeto de burla, por lo que eran parte del entretenimiento y lucro social, aunque había excepciones. Los ciegos tenían la posibilidad de ser profetas, músicos o poetas. También fue promovida la creencia de que algunas personas con discapacidad eran dotadas con poderes sobrenaturales, o también eran utilizadas como amuletos para la suerte. Respuestas sociales. Podría afirmarse que las clases sociales eran un factor muy importante en la determinación de la incidencia de la diversidad funcional en el destino de la persona. Por otro lado, en el submodelo de marginación, la característica principal es la exclusión, ya sea por compasión o consecuencia del rechazo. La noción de una persona con discapacidad en la Edad Media era que ocupaban un sitio con los marginados, se encontraban incluidas dentro del grupo de pobres y mendigos. Además, en la Baja Edad Media, Carlomagno decretó que los niños abandonados serían esclavos de quien los contratase. En el siglo VIII se recomendó a las mujeres dar a luz en secreto y que los dejaran en la iglesia, dando lugar a la creación de asilos y orfanatos, donde llegaban niños con discapacidad. Ellos se utilizaban como objeto de caridad, ocupando así la mendicidad como profesión. Respuestas sociales. En una sociedad de pequeños productores, las personas con discapacidad no tenían lugar en el campo, por ello se adoptaba una actitud de menosprecio y marginación social hacia ellos, siendo objeto de un doble trato, el trato humanitario y misericordioso o el trato cruel y marginatorio, teniendo como resultado en ambas la exclusión. Como consecuencia de las invasiones, guerras, epidemias y pandemias, aumentó el número de personas enfermas o con discapacidad, y pasaron a ser consideradas hijas del pecado y obras del demonio. Con discapacidad ya no son consideradas inútiles. Aparece la modalidad de empleo protegido. En Estados Unidos, las personas con discapacidades intelectuales cumplieron perfectamente con sus obligaciones durante la guerra. Después de esto, se les volvió a encerrar una vez culminada la situación de emergencia, es decir, que volvieron a ser relegadas. Concepto de persona con discapacidad. En el modelo rehabilitador se entenderá por minusválido a toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Esta deficiencia está caracterizada como una anomalía patológica que impide a personas realizar actividades comunes e impide a los infantes vivir su niñez bajo las condiciones mínimas que todo menor tiene derecho a gozar. Medios de subsistencia. Desde este modelo, la asistencia social pasa a ser el principal medio de subsistencia para las personas con discapacidad. En algunos casos, debido a la imposibilidad de realizar tareas, pero en muchos otros, a causa de que se genera exclusión del mercado laboral de muchas personas con discapacidad, solo son dignos de ayuda quienes tengan imposibilidad de ganarse el sustento. De este modo, la supuesta incapacidad para trabajar les hacía merecedores de ayuda estatal. Respuestas sociales. El tratamiento impartido busca la recuperación e incluso la normalización de la persona, pasan a ser consideradas normales o anormales según estén sanas o enfermas. Por ello, este modelo inicia como un reclamo o ideal a alcanzar. Las personas alzaron la voz y comenzaron a tener participación política. Tiempo después, gracias a Ed Roberts, quien era una persona discapacitada, inaugura en 1972 el Centro de Vida Independiente, basándose en la idea de que debían existir servicios para las personas con discapacidad. El movimiento de vida independiente, gracias a su influencia mundial, en 1990 se establece la Ley de Americanos, que aún rige en la actualidad. Concepto de personas con discapacidad.
La deficiencia es la pérdida o limitación total o parcial de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo. La discapacidad es la desventaja o restricción de actividad causada por la organización social que no considera a personas con diversidades funcionales, excluyéndolas de la participación en actividades de la sociedad. Se interpretaría como el resultado de las barreras sociales. Niñas y niños con discapacidad. Estos deben tener acceso a las mismas oportunidades de desarrollo. El modelo rehabilitador persigue la normalización a través de una educación especial, mientras que el modelo social aboga por una educación inclusiva, sostiene que la normalidad no existe, sino que es una construcción impuesta sobre una realidad donde solo existe la diferencia. Medios de subsistencia. Los métodos de subsistencia son la seguridad social y el trabajo ordinario. Se pretende que no sean dos términos excluyentes. El modelo social reclama nuevas fórmulas innovadoras para la inclusión. Establece medidas como incentivos a las empresas para que contraten personas con discapacidad, medidas de discriminación inversa como las cuotas laborales. Respuestas sociales. Los defensores del modelo social abogan por la inclusión de la diferencia que implica la diversidad funcional como una parte más de la realidad humana. El modelo parte de tres supuestos básicos. 1. Toda vida humana de la diversidad funcional goza de igual valor en dignidad. 2. Debe estar la posibilidad de tomar las decisiones que le afecten en su desarrollo. Y 3. Gozan al derecho a participar en todas las actividades económicas, políticas, sociales y culturales.